Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Hoy es lunes, arranca la semana. Arranca la semana, continúa la ola de calor, hay que tomar mucha agua, mantener ropa fresca y esas cosas. Lo preferible es agua, pero si no bebe agua, beba jugo. Sí, Y es mejor que beba que se lo beban. así es. Pero bien, tenemos muchísimas informaciones. El presidente estuvo, además de cumpleaños, estuvo muy activo periodísticamente hablando. Sí, yo creo que la intervención del presidente, que no debe ser el mejor estilo de reacción, pero yo pienso que reaccionó a los eventos del jueves. Antes del jueves viene el miércoles y Sí, así sí. sucesivamente. Anterior viene todo lo que queda adelante. Claro, Entonces, ¿qué claro. pasa? Es que le habían publicado hace unos días que el presidente había dado un cambio, una especie de, no quiero decir el término, pero se trata de recular. De reversa. Ajá. Es una especie de recule. Ajá. Eso es lo que no quería decir, por feo que se oye. Pero bien, pero eso mismo fue. O pasos atrás. Pasos atrás. Sí. O marcha atrás. Vamos a ponerlo. O un aguante. Sí. En lo que tiene que ver con la parte de acceso a los medios de comunicación, de accesibilidad o facilidad de que el público pueda interactuar con él, Sí. acercarse a él. Y bueno, es verdad, el presidente ha tenido esa línea, esa política de acercamiento Bueno, ahí estaba la semanal, pero con los medios de comunicación y con la población. De ahí la puesta en escena de la semanal. sí, que que un acabó día- perdiendo eficacia. Que un día que yo tuve el privilegio de una llamada de él, estábamos hablando de varias cosas dentro de esa política del presidente de preguntar algunas cosas o cuestionar algunas otras en buen tono, Sí, pero sí. no dejaba de cuestionar algunas cosas. Aunque al final había una afinidad y él aterrizaba en lo que es la realidad. Yo le decía, presidente, por cierto, que me alegra que, aunque en otro tono, pero una sugerencia que yo le hice, una serie de sugerencias, llevé como 5 o 6 puntos, más de 5 puntos, como sugerencia al inicio de gobierno. Iniciando la gestión. Iniciando la gestión, poquito después de inicio de la gestión, tuve el privilegio de que me recibiera. Era más fluida la comunicación. Sí, ahí sí era más fluida la comunicación con los medios de comunicación en sentido general. Y bueno, personalmente conmigo. Y duramos 1 hora y 15 minutos de conversación. Para los fines fue muy edificante, muy fructífera, pero entre otras cosas yo le decía, presidente, y fue a propósito de recibirme, y yo le decía, sería conveniente que usted y lo estoy diciendo porque como yo no soy baúl de nadie, ¿verdad? No, no. Entonces, digo, sería bueno... Está contando la historia. Exacto, fue así exactamente. Y yo le decía, sería conveniente que usted se reuniera con los comunicadores. No uno a uno, porque entonces no va a dar tiempo, son muchos comunicadores, Sí, sino sí. si usted quiere puede hacerlo en algunos grupitos. Bueno, lo vio bien, eso se quedó ahí, después vi que se inició la semanal. En esa llamada me dice, por cierto, bueno, yo le decía, me alegra mucho porque yo recuerdo que yo le sugerí tal cosa aquella vez, entonces, sí, por cierto, que no te he visto en la semanal. Entonces yo le digo, presidente, lo que pasa es que yo no voy donde no me invitan. Sí, no he sido invitado. No he sido invitado, no me verá por allá. No, yo voy a hablar con Homero. Claro, Homero no está allá y eso no se dio y ahí quedó. Pero bueno, de todas maneras, el presidente muy comunicativo hasta cierto punto y hasta cierto momento. Después hubo ya un recogimiento y el periódico, un reportaje, se lo sacó la semana pasada. Sí. Decía que el presidente se había puesto muy huidizo a los medios de comunicación y que ya no solamente había suspendido la semanal, que es de verdad que, Claro, que degeneró después Sí. en muchísimas cosas, entre ellos un escenario para que algunos pedigüeños hicieran de las suyas
Porque entonces muchos periodistas de trayectoria no eran invitados y uno no sabe, como una gente que se han enganchado, supuestamente claro, caían y ahí se sentaban en primera fila. Incluso. Claro, y se utilizaba como una especie, como una pasarela. Sí, por ahí pasaba muchísima gente. Y bueno, entre pasarela y teatralidad, exacto, fracasó la semanal. Ocurrió de todo y finalmente, como tú dices, fracasó la semanal. Parece que el presidente, producto inclusive de un fuego graneado que ha estado creciendo, disgusto ya no solamente cacerolazo, sostenido. y quejas, protestas, y paquetes también por otro lado, y muchísimas cosas que se han ido. Bueno, dentro de esa situación vino ya agregándose al tema de los cacerolazos, las quejas por las modificaciones. Una vez declaró que le gustaba oír ese sonido de los calderos. Bueno, en algún momento era bueno. Sí. El asunto es que las cosas cambian. El sonido después le da. Cuando tú estás fiesta. Se reciben en la cabeza los tacazos. Bueno, entonces también hubo quejas en distintas direcciones, sobre todo cuando vino ya el anuncio de aprobación o la aprobación misma del Código Penal, que incluye algunos aspectos que, aunque tenga muchas cosas buenas y cosas sobre las que hay que actuar y sobre las que hay que corregir, sin embargo, parecería que se incluyeron, no sé si se metieron por debajo de la mesa, se metieron algunos ingredientes que son muy peligrosos para la libertad de expresión, para la libertad de prensa, para una serie de cosas. De ahí vino la expresión aquella de que se quería introducir una ley mordaza. Sí. Entonces, bueno, se fue enrareciendo el ambiente. Y en ese enrarecimiento se enturbiaron un poquito más las cosas cuando a todas estas protestas y solicitudes, reclamos y demás de otra naturaleza, se agregó la entrega de una, yo no sé si era oposición o solicitud es exactamente lo que se llevó al Tribunal Constitucional, que era un acto como de inconstitucionalidad, algo así, que tenía que ver con la ley de expresión. Entonces, yo recuerdo que los convocantes, o no los convocantes, los que anunciaron que iban a ir a depositar el documento al Tribunal Constitucional, dijeron, nosotros lo que vamos a entregar esto, no estamos invitando a nadie, o no estamos haciendo convocatoria oficialmente, pero el que nos quiera acompañar, que nos acompañe. Sí. Entonces, el acto se hizo, o la actividad se hizo, hubo una actuación en sentido general correcta de la fuerza pública, que estuvo presente allí, por si acaso. Tú sabes que yo estaba en las Fuerzas Armadas y cuando vi que empezó a desfilar gente, dije, déjame ir a ver porque uno debe de chequear eso. Sé que el grupo, lo que nosotros en sociología llamamos heterogénea composición del grupo, era muy heterogénea. Y hubo personas que pasaron, pero hubo un grupo de personas, no sé de dónde salieron, no eran muchachos de barrios, se les veía que empezaron hasta a insultar a los guardianes que están frente a la fuerza, al ministerio de la Fuerza Armada, lo que es... Una provocación. Sí, y una imprudencia de marca mayor. Claro. Pero, como tú dices, el comportamiento de las unidades policiales que fueron enviadas fue ejemplar porque en un momento ellos se lanzaron, hubo mucha gente para el tipo de convocatoria, pero en un momento ellos se lanzaron al centro de la calle y pararon el tránsito en una vía. O sea, ya están obstruyendo el tránsito y afectando para los fines lo que es el libre accionar de la ciudadanía en la vía pública. Y con muchísima paciencia, estas unidades policiales consiguieron que ellos se volvieran a subir a la Plaza de la Bandera, de donde habían desplazado a muchísimos obreros porque aquello está en proceso de restauración. No están trabajando las 24 horas, es un trabajo permanente. Y bueno,
Entonces, quizás desde ese punto de vista fue correcto el envío de efectivos policiales. Claro, claro. Bueno, yo diría un batallón se mandó allí, un pelotón. Así Se mandó varios. o varios pelotones Sí. se mandaron allí para proteger Garantizar la seguridad de los mismos. el orden público, pues si era Sí. necesario, bueno, tranquilo, en orden. Que en principio a mí me chocó. Y toda esta gente, ¿para qué? Porque, digo, no será una provocación. Bueno, de todas maneras, la fuerza pública no puede renunciar a su responsabilidad institucional. Entonces, desde ese punto de vista, los organismos de seguridad, los organismos públicos, actuaron bien. Así es. Eso fue preventivamente. Además, la sola presencia se convierte en un elemento disuasivo. Claro, o sea, claro. evita la ocurrencia de acontecimientos a lamentar después. Bueno, ¿qué resulta? Me dijeron que, entre otras cosas, fue para la protección al Tribunal Constitucional. Sí, sí. En principio se pensó en eso. Porque ellos iban a depositar algo allí. Un documento. Y no fuera a haber desborde de gente queriendo entrar a entroper. Claro. ¿Qué pasa? Que la fuerza pública actuó bien. Actuó incorrectamente uno que otro ciudadano de modo aislado y de manera particular, Sí. cuando de manera irreverente, de manera irrespetuosa, dieron notaciones de inmadurez, de provocación, de muchísimas cosas negativas, Sí, que lo porque que hacían era deslucir o desviar. tú sabes que cuando la cosa está organizada, yo participé en el pasado en muchas cosas de esas, tú organizas de las consignas, qué consignas se dice, cuáles no se dicen. Pero cuando es así tan heterogéneo, uno Claro. vocea una cosa, otro vocea otra. Sí, pero unos actúan de una manera, Claro, otros de claro, otra. claro. Unos actúan con prudencia, otros no. No, Entonces, en un exacto. momento determinado, salvo que haya demasiado control y demasiado, yo diría, un control estricto de los detalles, eso es muy difícil, donde haya esa composición tan heterogénea y tan diríamos, distante muchas veces una cosa de la otra. Que se pueda tener control de alguna gente que por naturaleza o por comportamiento habitual son desbordados. Claro. ¿A qué quiero yo llegar? Bueno, yo vi unos que otros ciudadanos de esos que estaban allí que de manera desaprensiva cogieron unas fotos, había como una especie de cartelón, donde estaba la foto del presidente de la República. Estaban irrespetando, para no decir exactamente, Sí. irrespetando a la cara del presidente, a la figura del que estaba plasmada allí. La imagen del mandatario. La imagen del mandatario. Entonces digo, ¿qué derecho? ¿Y con qué razón? ¿Y a qué aportaba eso? No, eso no tuvo bien. ¿Tú me entiendes? Y como con una hazaña, y cogían con un motor y le pasaban por arriba. Digo, ¿por qué? Eso desnaturaliza el evento. Claro, claro. Desautoriza, si se quiere, bueno, y desvía la atención sobre el foco, de lo principal del tema, que sea de protesta, de exposición, de lo que tú quieras. ¿Qué necesidad había de esto? Ahora, yo no sé por qué alguien no se dio cuenta de esto y desautorizó eso, que debió decirme, espérese, aguante ahí, aguante sus impulsos, que esto no va en esa dirección y esto, con esas actuaciones se desnaturaliza. Claro, claro, Eso fue muy irreverente. Si hubiese entrado, por ejemplo, la fuerza pública y coge y se lo lleva por violación. Sí, sí, porque ahí hay una violación. Ahí hay una violación. Hay Oye, una ley que hay impide que- hay un reglamento de espectáculo público y Claro, radiofonía que todavía claro. eso está Eso está activo, vigente. vigente, y que prohíbe, hay que respetar la figura de la persona, del jefe del Estado y de los jefes de Estado de gobiernos amigos. Así es. así Oye, es. de los países amigos. Entonces, eso lo establece. Yo lo leí cuando yo estaba estudiando en su momento locución
Yo recuerdo haber leído eso en su momento, hace años, por allá atrás. Entonces, pero ven acá, ¿cómo es posible que una cosa tan elemental, pero aquí se irrespeta? Entonces después, si la fuerza pública actúa, entonces después dicen, yo insisto en que eso desnaturaliza. Bueno, pues el asunto es que se dio la convocatoria, no convocatoria, fue... Porque no fue convocatoria. No. Porque lo aclararon. No, ellos dijeron, nosotros vamos para el tribunal. El que nos quiera acompañar. Sí. Yo digo todo esto es porque se ha estado... Y a propósito, la antigua orden que ha estado montando un plantón frente al Congreso, también hizo acto de presencia ahí. No, claro, porque allí hubo mucha gente que fue. Entonces yo lo que quiero justamente es caer ahí. Allí hubo mucha, así como los cacerolazos, hubo mucha espontaneidad. Eso no lo dirigió nadie. No. Entonces, y que tengan cuidado con esas cosas y sobre todo con los que quieren presentar las cosas por una adulonería o un estar bien con lo que está arriba. Y cuando hablo así me refiero exactamente a estamentos de la comunicación y otros metidos dentro de la comunicación, metidos al negocio que se da en la comunicación, sobre todo en estos tiempos, a la usanza de estos tiempos. Claro. Digo esto porque, por ejemplo, aquí dice en la sección El Espía del Diario Libre de hoy, dice los cacerolazos, refiriéndose a ese tema, que yo diría que hay que tenerle, el gobierno debe poner atención a eso. Y yo creo que se la puso, por eso reaccionó el presidente. Bueno, yo no sé. Aunque han dicho que no. Lo han subestimado, pero eso es parte de la estrategia. Ahí voy. Dice aquí, como medio de protesta, los cacerolazos fueron muy efectivos para sacar al PLD del poder. Ahí admite la efectividad en el pasado, ¿verdad? Sí. Y que, por cierto, al PRM y a Luis Abinader y a todo lo que está en el gobierno ahora le gustó mucho aquella vez. Era una sinfónica. Y formaron parte de esa sinfonía y de la participación en la Plaza de la Bandera, las protestas que se dieron allá. Nuestra amiga Faride era voz cantante en esas cosas. Dice aquí, pero puede que el gobierno conserve aún las simpatías suficientes como para que ese método ruidoso no surta los mismos resultados. Oye, lo que dice allí, lo que querían era decir eso, que decir eso, presenta eso, que puede que el gobierno aún conserve suficientes o simpatías suficientes como para que ese método ruidoso no surta los efectos o los resultados. Oye, yo creo que qué chulería, eso dicho. Antes era sinfónica, ahora es ruidoso. Ahora es ruidoso. Pero qué chulería para con el gobierno. Porque, claro. Oye, para esa vocinglería interesante desde el punto de vista de muchos de estos aventajados en el oportunismo y en el clientelismo y ni siquiera el clientelismo, el oportunismo. En el salto de garrocha, el que salta de un lado para otro. Dice, solo se escucharon, el tema de los cacerolazos, dice, solo se escucharon en barrios de clase media alta, donde paradójicamente tiene pocos seguidores la artista urbana que inicialmente incentivó las quejas. Creo que Mel no califica en esa. Oye, esa joven sencillamente utilizó las redes como un medio personal de desahogo. Claro. Fue un acto muy personal que el que le dio la gana de imitarla fue porque quiso, pero no fue que ella necesariamente se puso a estar convocando a nadie. Entonces, sino que hubo una seguidilla contrario a lo que dice esto. Tú sabes que eso lo que indica es que hay una situación de descontento a la que se le debe poner atención. Exactamente. Que yo creo que... Esa es la lectura que hay que darle, claro, constructivamente que hay que darle a eso, y que debe el gobierno asimilar. Y bueno, y sigo leyendo porque está interesantísimo esto. Dice, como porque ya cae el no efecto para los fines, o no trascendencia supuestamente del cacerolazo, para caer en la concurrencia de mucha gente
que es verdad que fue mucha gente, porque ahí no hubo una convocatoria no, oficial y una motivación para el que... tipo de invitación. Y de los invitadores o los convocantes, Sí, sí. ¿verdad? Que yo creo que ellos deben también hacer una reflexión de qué poder tienen en la mano. Claro. Porque su programa que he visto, quizás uno a veces no le da seguimiento, pero tienen seguidores, dice que ellos tienen una cantidad importante de aprecio en el público. Bueno, Entonces, porque eso ellos, debe administrarse con cuidado, porque ellos que a veces no investigan mucho, porque una vez me dieron un corrientazo en un momento determinado donde no estaban debidamente orientados informados. informados y cometieron un acto de injusticia para los fines, pero bueno, eso se quedó ahí. Y bueno, porque ellos le dan su corrientazo a cualquiera, entonces... ¿quién era que decía que el que no investiga no tiene derecho a la palabra? Mao Zedong. Fue Mao. Sí. Bueno, usted conoce esas cosas más que yo, por razones muy obvias. Sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa, mi querido Danilo? Que realmente, sin embargo, hay que reconocer que ellos no caen en el letrinismo de la comunicación. No. Y no usan palabras soeces. Exactamente. Ni nada de Hay eso. una diferencia. Claro. Ellos a veces quizás no investigan tanto y bueno, y se pudieran cometer uno que otra cosita de injusticia, qué sé yo, de innecesaria. Pero bueno, en sentido general hay que reconocer que ellos se diferencian de otra comunicación, ¿cómo es que tú dices? Coprológica. Coprológica, sí. Que hay por ahí, que hace muchísimo daño, Bueno, pues, fíjate, caemos en el tema de la bandera. Dice aquí que como segundas partes nunca fueron buenas, la manifestación en la Plaza de la Bandera del jueves fue un estruendoso fracaso. Eso no es verdad. No, yo no lo eso creo. No puede, Yo mira, estuve allí, con no lo 5 creo. gente que fueran allí, tú no podías catalogarlo como un estruendoso fracaso, por cuanto allí no se hizo una convocatoria oficial a nada. Amén, Luis, de que hubo gente que permaneció hasta las 9 de la noche allí. O sea, que se quedó la tarde entera y Sí, parte de la sí, noche allí. así Entonces tú no es. puedes decir que es un estruendoso fracaso. Entonces yo no sé cómo es que se quiere. Y a veces los gobiernos se llevan de este tipo de cosas. Yo no sé quién escribió eso, pero habiendo una dirección de ese periódico tan sesuda y con tanta experiencia. Nuestro extinto amigo que tenía un olfato y un tino increíble, no hubiese escrito esas cosas. No, es que eso no lo escribió la dirección del periódico, pero realmente, lo que digo es que con esa experiencia que tiene Aníbal de Castro, ojalá que en su momento le haga las salvedades del lugar. Esa gente que estaba ahí no era la de ahora, ¿verdad? Eso es viejo, ¿verdad, director? No sé. Porque si era así, era mucho más todavía. Pero no, eso es de archivo. Bueno, búsquese la del otro día, la del jueves pasado, a ver. Pero lo que quiero yo aquí resaltar es que, oye lo que dice, que fue un estruendoso fracaso. Dice, hay porfiados que dicen que no, que al igual que poco concurridos fueron los primeros mítines anteriores del 2020, que quizás falten más picapollo y más boronas económicas. Eso no es así, porque ahí no habían... Ahí no Mira, se esa es del jueves. Yo te pregunto, director, ¿esa fue la del jueves? Ok, entonces yo te pregunto, ¿eso fue un estruendoso fracaso? No, hay partidos políticos que organizan por una semana actividades y no Y convocan. no tiene ni la mitad, ni la cuarta parte de eso. Partidos así. políticos, ventorrillos políticos, Sí. partidos asignados o inscritos en el presupuesto nacional, Ajá. que no convocan ni la cuarta parte de eso.
Y no se atreven a hacer la convocatoria porque sabe que no llegaría. Y entonces, Danilo, oficialmente no hubo ninguna convocatoria. Entonces, No. tú tienes que concluir en que realmente ahí había mucha gente. Claro, claro. Porque yo estuve insisto, ahí digo que había mucha gente. Yo insisto en que esta gente dijeron, mira, nosotros no estamos convocando oficialmente a nadie. Ahora, el que quiera acompañarnos, que nos acompañe. Si tú me hubiese dicho que ellos tenían 15 días llamando a esa actividad. Y publicando por todos los medios y todo. Y fue ese tipo de... Tú dices, no, eso fue un fracaso porque te pasaron 15 y que además de eso, hubiese sido una convocatoria con una concurrencia. Ese del jueves. Con una concurrencia de personalidades y de instituciones. Pero aquí fueron sencillamente 2 personas que convocaron. Claro. Entonces hay que tomar en consideración estas cosas. No solamente el gobierno, sino que los estrategas en sentido general, inclusive de los partidos políticos, de todos, de oposición y de gobierno, que toman estas cosas, que ellos como iniciadores, como motorizadores esta vez, que tampoco no se vayan se pueden llenar de gloria si quieren, pero que no se llenen de mucho entusiasmo y muchas cosas, y que no se le suban los humos, porque... Tú sabes que ahorita tú citaste a Mao. Él tenía una frase también que deben aplicarlo todos los políticos, los militares, los estrategas. Luchar con ventaja, con razón y sin sobrepasarte. Que no se sobrepasen. Claro, que no se sobrepasen. Y bueno, y que no se sobreestimen. Tampoco. Porque eso puede ser perjudicial. Creo que los convocaron al Palacio. Sí. Entonces, fue así. Fueron convocados al Palacio. Bueno, fueron convocados. Porque realmente caemos, para irnos a la pausa, caemos en el tema de la convocatoria que se ha hecho, o la presencia que tuvo el presidente hablando sobre el tema de los cambios introducidos al Código Penal. Dice el presidente, de modo ya oficial, de que se van a introducir cambios en el código antes de su entrada en vigencia el próximo agosto. El presidente de la República dice que envió las modificaciones al Congreso. No se sabía que se estaba trabajando en esto. Eso fue un misterio, porque había dicho el presidente del Senado de algo así como que el código va, su aprobación o su puesta en vigencia, sí o sí, que eso iba para allá, que es para adelante. Era indetenible. Que eso es para adelante que vamos, que era indetenible. Entonces, bueno, dice en el proyecto se proponen variación a 19 artículos muy buenos durante el periodo de vacaciones, el Vacation Ley que se ha establecido. Las reformas contienen reforman los delitos contra el honor, hostigamiento y malversación. Había una serie de críticas a parte del contenido de esta pieza que no se entendía que no se había consensuado y que por demás de antemano, a simple vista, daban a entender que había una violación a derechos fundamentales, entre ellos a la libertad de expresión, a la libertad de prensa y cosas por el estilo, que hay que respetar. Claro. ¿Por qué tocar estas cosas que son muy sensibles, que tienen que ver con las libertades y con la institucionalidad? Entonces, había una especie de callada con este tema. Yo recuerdo que Finhus dijo, bueno, pero en vez de aprobar, de poner en ejecución eso, vamos a darle un poquito de larga. De vacaciones. Las vacaciones, extenderla un poquito más, creo que unos 3 meses pedía la Finhus. Y que se aprovechara ese momento para consensuar y hacer las modificaciones del lugar. Bueno, se dijo que no, ahí fue donde habló el presidente del Senado. Después se dijo que sí, que ya se estaba recibiendo de nuevo propuestas. Alguna gente pensó que pudiera ser para tomarle el pelo a la opinión pública y a la oposición y a los que están quejosos por estas introducciones en el Código Penal. Porque si iban a dar qué sé yo qué tiempo para escuchar estas sugerencias, propuestas de modificación, entonces después en lo que iba a llegar la fecha de ejecución, de puesta en ejecución, y que entonces se iba a quedar así como se ha quedado la otra ley de la DNI,
que tiene que ver también con mordazas y Sí, penalizaciones a la y restricciones y restricciones al ejercicio de la libre de comunicación. las libertades públicas y la libertad de expresión y la comunicación en sentido general. Eso se ha quedado así. Se integró una comisión con el presidente de la Sociedad de Diarios y otros sectores, el Colegio de Periodistas, pero Hicieron sugerencias. hicieron una sugerencia, pero no se sabe dónde eso lo han cayó guardado, aquello. no se sabe en qué zafacón, no voy a decir ni siquiera gaveta, pues eso está en un zafacón, lo que está en un zafacón va para la basura, Parece que o es sí. basura. Así es. Ahora, si está en una gaveta, algún día lo desempolvan, Sí, ¿verdad? eso es Bueno, pues, mientras tanto, está vigente. Ujú. Y eso se ha quedado así. Está vigente. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que el presidente ha dicho que se ha consensuado con dentro de esa nueva corriente de, yo voy a decir, de reacercamiento con los medios de comunicación. Y si se quiere, nuevamente variación a la política de comunicación y de acercamiento manejada por el gobierno, y particularmente por el presidente de la República. Dice el presidente por ahí, en esa conversación que tuvo con Monegro y con Edith Feble, que hubo consenso para esas modificaciones que se están felizmente mandando al Congreso, para que se aprueben antes de que el código entre en vigencia. Así es. Que se ha consensuado, dice, aunque el presidente Abinader habló de consenso, no se informó, tampoco lo informó oficialmente, con cuáles periodistas o medios de comunicación se reunió para discutir sobre la libertad de expresión y el Código Penal. Al menos no fueron convocados, oye Danilo, nada más y nada menos, no fueron convocados la Sociedad Dominicana de Diarios, de la cual es parte este periódico, el Diario Libre. Que se sepa, tampoco hubo reuniones presidencial con el Colegio Dominicano de Periodistas, con el Colegio de Abogados, con FINJU, con la Asociación Dominicana de Radiodifusores, todas estas organizaciones relacionadas con los asuntos legislativos y periodísticos. O sea, ¿con quién fue el bendito consenso? ¿Con quién fue que se consensuaron los puntos a modificar? Por suerte, porque yo tengo entendido que habían como 4 propuestas de modificación. Sí, había y además de las 4 propuestas de modificación, Fijos tenía una. Sí, varias, 4 por lo menos, pero al mismo tiempo habían algunas acciones de inconstitucionalidad ya listas o listas, como usted quiera, para llevarlas al Tribunal Constitucional, incluyendo esa previa a la reunión, vamos a llamarle reunión, para no decirle convocatoria, a la reunión frente a la Plaza de la Bandera, que está quedando muy bien. Yo creo que y hay que felicitar al gobierno, porque unas van de cal y otras de Yo arena. creo que el gobierno fue tolerante y juicioso al permitir la presencia de esa multitud. Claro. Y te digo que yo estuve... sin ninguna... Sin incidente, sin ninguna violación te digo que se administró muy bien la policía, moviéndolo del medio de la vía. Claro, eso fue muy bien. Yo estuve mirándolo y me pareció muy correcta. El envío de los policías, correcto el comportamiento en sentido general de la multitud, excepto las pisaderas esas, la figura de la imagen del presidente, eso estuvo muy incorrecto, muy malo. Y entonces la plaza está quedando muy bonita. Quedando muy bonita. Finalmente, ayer, hay que dejar que la termine. Ayer bien temprano pasamos por ahí, rumbo a Ocoa, y realmente aquello va a quedar de maravilla, aquello va a quedar muy bien y se ha restablecido, se ha recuperado la imagen del entorno de la Plaza de la Bandera, reforzado, mejorado y visualmente mejor presentado. Yo creo que sí. Le han puesto ahora hasta unas palmacanas que no estaban ahí, se las estaban adicionando. Supongo que se verán muy lindas. Pero claro, entonces vamos a reconocer que eso está muy bien. Claro que muy bien. Claro que sí. Al Tribunal Constitucional que queda al frente le están construyendo una verja que no tenía, va a facilitarse un poco las cosas allí. Entonces, que por cierto, ayer venía de Ocoa y entonces estaba obstruido
no sé si estaban movilizando algo como parte de los trabajos, no sé, pero estaba cerrado, de allá para acá estaba cerrado el paso por el puente que se hizo ahí en la ¿cómo que se llama eso? Cerca de la Plaza de la Bandera, en esa zona de por ahí. ¿Cómo que se llama la encomienda de esa pintura? Me dice, ya con la nueva cosa, que los nuevos colores que le están dando, ya se le quitará el nombre de pintura. Yo creo que sí. Ya eso no va a ser pintura. No. Bueno, pues mira, entonces el localizador nos desvió por Casa del Caray, por allá. Nos introdujimos por Buenos Aires de Herrera, que yo, qué cosa de La Paz, que yo, cosa por... Tuviste que conocer nuevos espacios. Vamos hoy a hablar justamente, después que retornemos de esta pausa, porque dice, Callejón Obrero, la ciudad que pocos miran. Y hay un reportaje por aquí, y para caer en ello, que dice, los callejones desafían la planificación urbana de Santo Domingo. Claro que sí. Ayer hube de meterme por una cantidad de callejones, descubrí que esta ciudad tiene más callejones que el caray. Sí, sí. Y sobre todo esa área de Herrera. Y yo, no a pie, montado, me metí por muchísimos de esos callejones donde el Google estaba mandando. Y suerte que no era yo que andaba manejando y que andaba con orientación. Porque de lo contrario... Es un millennial. Porque de lo contrario, todavía estuviera yo metido en un callejón de esos sin salida. ¿Tú me entiendes? La ciudad está llena de callejones. A propósito, se está remodelando los praditos, que eran también callejones, y ya se está arreglando todo aquello. Bueno, pues vamos a la pausa, la primera pausa, porque nos hemos extendido un poco en esto, porque tiene muchos matices, pero vamos a retornar, vamos a ver por qué callejón retornamos ahorita, a ver si llegamos a buen destino. Vamos a la pausa, director. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Bien, bueno, pues decía de los recovecos estos donde me metí ayer. Callejones. Callejones que a veces uno cree que a veces son sin salida, pero bueno, pero dentro de ese mundo muy complejo. ¿Tú sabes qué descubrí yo hace mucho? En Capotillo hay unos lugares que le dicen los canales. Apenas cabe un motor. Apenas un motor. Sí,
y la gente caminando. O sea, No, pero aquí hay vehículos no hay pueden muchos entrar. sectores que son así, que no caben, que no... Y ayer vine cerca del peaje, ahí De hecho, poca gente entra por ahí. cerca de ahí, en la 6 de noviembre, yo alcanzaba a ver unos vehículos que venían bajando, o sea, no dan hasta las 6 de noviembre. Yo no sé cómo se maneja o ranean para casi sería, que habría que decir, pero bajando por ahí, en ese semillero que hay, esos eran terrenos de la Universidad Autónoma, Sí, que eran terrenos que lo invadieron, ocuparon todo eso por ahí. Algunos, la parte llana, los repartieron a profesores y a empleados de la universidad, pero tenía una inmobiliaria. pero aquí. esos derricaderos allí, que eso por ahí no se salva ni un chivo que se derrique por ahí. Yo decía, por cierto, ayer mismo yo alcanzaba a ver, digo, pero ven acá, y en ese apiñamiento que hay ahí, de un cemento, un cuartón sobre otro, sin ninguna planificación, sin una consistencia, cualquier remenioncito, ojalá que nunca ocurra esto, que la naturaleza se apiade en principio de esta gente que vive en una vulnerabilidad. Sí. Acuérdate que en Colombia se desmontó una loma que trajo toda la casa que tenía y aquello fue una tragedia terrible. Bueno, ayer yo Ojalá no suceda eso. Ayer yo estaba mirando y veía así, digo, ¿y cómo es que esos vehículos, por dónde irán a salir? Porque no salen, y no sé cómo vuelven, porque en una cuesta así. Sí. Bueno, dice aquí que los callejones desafían la planificación urbana en Santo Domingo. Sí. Aquí el redactor de este reportaje dice que a las 7:35 de la noche de ese viernes social, un grupo de 10 jóvenes reunidos en un semicírculo hablan Era el director poniendo ahí. en tonos elevados para contrarrestar el volumen de la música que sale de una vivienda. A pocos metros, un señor de unos 50 años está sentado frente a su casa, frente a donde también suena otro radio con bachata clásica, una bachata clásica. Más adelante hay una señora, fulana y fulana, de 69 años, que socializan frente a sus residencias sobre la cotidianidad de la vida, mientras otra música se escucha en el fondo. O sea, todo un poema, realmente, eso a propósito de la crónica del callejón. La crónica del callejón, narrada desde una de sus callejuelas, de profundas, de difíciles salidas. Entonces, ¿qué quería yo resaltar? Vi en el día de ayer que se estacionan, como en toda situación donde no hay ninguna organización, que todo de manera, bueno, ahí eso está despejado, si esa vista, ahí, eso es chulísimo caminar por ahí. O sea, en comparación con lo que tuviste, esas son amplias calles. Amplias calles, pero no, aquellos unos callejones, entonces, Dani, los carros estacionados de lado y lado. De la vía. Sí. Entonces, porque hay muchos carros. Te puedo decir mi realidad de lo descubierto en el día de ayer, o vivido en el día de ayer. Un vehículo de lado y lado, entonces viene un vehículo de frente, y uno por un lado, otro en la misma dirección. Perdón, en dirección contraria, pero en el mismo espacio. Entonces, mira, había que hacer malabares para ver cómo, subiéndose un poquito, bueno, pero si se sube mucho a la acera, hay un escalón que puede entonces dañar las ruedas, las gomas del neumático del vehículo. Sí. Pero entonces, tú no te imaginas metido en un trillo donde en direcciones contrarias, uno de los dos tiene que ceder. Sí. Cuando alguien va a echar para atrás, entonces se da cuenta que atrás viene otro vehículo ya. Oye, una odisea para tú salir. Tú sabes que yo pasé y vi todo eso para un conversatorio y decía yo en ese conversatorio que en el barrio donde yo me crié, barrio de gente de obreros, de trabajadores, había 4 vehículos en toda la calle. Ahora tú vas en esos callejones, en cada casa tienen un vehículo. Bueno. Y a veces los vehículos valen más que las casas. La impresión, lo que yo vi ayer, todos esos vehículos estacionados de alguien son esos vehículos, estaban ahí y bueno. Valen más los vehículos que las casas. Pero toda esa situación totalmente amontonada, esa cuestión anarquizada, algunos niños jugando pelota en la calle con un obstáculo, pues, o sea, entonces tienen los carros que pararse, los niños ahí se echan, les tocan bocina, les toca bocina, ellos se echan a un lado. Todo ese desenvolvimiento, los motores como un chinazo bajando todo eso en callejuelas
en callejones felizmente entarbiados, Sí, que hay sí. que resaltar. Yo me imagino en días lluviosos, anteriormente, en días lluviosos, cuando eso estaba lleno de lodo, cuando eso no tenía nada de asfalto. Entonces, dentro de ese esfuerzo de los gobiernos, porque eso se ve que no es exactamente de ahora, de los gobiernos, bueno, mira cuánto fango allí. Bueno, de los gobiernos por llevar un poco de desarrollo, de algo de protección social a esos sectores. Bueno, pues se ve bonito el barrio, se ve la calle fea, pero incluso el entorno muy multicolor y demás, pero Coloridos. muy colorido, pero mira, una cosa tremenda. Entonces esa es la realidad de muchos de estos barrios establecidos con una anarquía sin ningún tipo de planificación. ¿Sabe cuál vi yo por último? El café. Que fui allí, no sé qué... El café no es Herrera, Sí, no pero sé- por ahí era que yo andaba sí, ayer. no sé qué ha sido de él, de nuestro amigo Sasá, el camarógrafo. Sasá. Que vive por ahí. Bueno, él sigue en el Canal 9, es Sasá. Sí. Bueno, yo andaba por ahí ayer, pude salir con vida. Recuerdo que en un momento determinado yo iba a desmontarme para dirigir el tránsito, me iba a poner entonces dicen los muchachos míos, andaba con los dos varones, dice, pero usted tranquilo ahí, ¿qué te va, ¿Qué se quiere? ¿qué te va a meterse? No, yo me iba a desmontar, a dirigir el tránsito, porque por ahí no pasa, ¿qué te digo? Organización de tránsito, de control de... No, hombre, no. La vida es cimarrona por Así allí. mismo, así mismo. Entonces, director, yo creo que podemos hacer la otra última pausa y pausa. ya, entonces ya los minutos que nos quedan, vamos a ver cómo aprovechamos. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador. Y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, ayer estuvo el presidente Fernández en el interior, en su agenda muy apretada que tiene. Y bueno, A propósito, léete el artículo de él hoy que está dedicado al Código Penal. al Código Penal. Bueno, Muy aquí, bien. sin pena, Sí. tampoco sin gloria, le entró, dice él, que el PRM enfrenta un rechazo en crecimiento, que ha habido muchísimas cosas que se han, que el gobierno PRM ha dejado de hacer, y bueno, él le hace sus críticas en esa dirección
al gobierno por lo que entiende errores dice aquí, por ejemplo, dice el presidente Fernández que el sentimiento de repudio contra el PRM crece todos los días en la medida en que se incrementan las penurias del pueblo dominicano. Dice que aquí estaba, eso fue por, el presidente Fernández promete cambios en las condiciones de vida de los dominicanos. Estuvo por la provincia de María Trinidad Sánchez. Por allí afirmó que las incorporaciones registradas durante el fin de semana reflejan fenómenos que no se repiten de todo. Bueno, déjame leer para aquí adelante. Dice, aquí iniciamos el camino hacia la victoria, que no se detendrá sino hasta subir a la escalinata del Palacio Nacional. Aquí las críticas, dice que el gobierno ha abandonado importantes obras iniciadas durante sus administraciones, entre ellas la ampliación del acueducto múltiple de Nagua, la continuación del malecón, nuevas escuelas y otros proyectos de infraestructura que, según dicen, permanecen paralizados a pesar de las inauguraciones. Son muchas inauguraciones que se han estado haciendo últimamente, pero nada, dice el presidente Fernández, el líder de la oposición, que se ha quedado corto el gobierno con las ejecuciones. Tú sabes que donde se han creado muchos problemas, que han quebrado muchísimo negocio en la zona colonial. Ah, la zona colonial. Allí está pidiendo una especie de disculpas de David Collado, el ministro de Turismo, que es quien ha estado liderando ese proceso. Dice él, hoy, a todo el que le haya perjudicado este proceso de transformación en la zona colonial, yo le quiero pedir disculpas. Le quiero pedir disculpas, dice David Collado. Lo cierto es porque se ha extendido demasiado. No, claro, allí se ha estado arreglando muchas cosas, pero ha sido prolongadamente traumático. Sí, demasiado. O muy largo el sufrimiento, el problema, las dificultades, que en todos los sentidos, porque parecería como que se abordó muy en grande el proyecto, debió irse por etapas. Sí. De manera que eso... O sea, hay calles que permanecen rotas desde hace tiempo y por ahí no se puede hacer nada, ni negocio, ni transitar. Mientras tanto, y eso va a afectar muchos negocios en todos los sentidos, en muchas economías, el petróleo vuelve a subir por los líos del Golfo Pérsico. Sí. Hubo una nueva embestida de los Estados Unidos contra Irán que reactivó el temor de interrupciones del suministro energético por el estrecho de Hormuz. Esos bombardeos van a traer nuevos bombardeos en los precios. Pero claro, el conflicto mantiene alerta a los mercados energéticos. Eso es un tema. Sí. Allí dice, hasta el sábado por la noche, las fuerzas estadounidenses habían atacado a unos 140 objetivos militares iraníes mediante aviones de combate, drones y buques de guerra. O sea, en distintos frentes y por distintas, ¿cómo diríamos?, capacidades de fuerza. Eso es un tema. Claro. Una cosa tremenda. Pero bien, vamos a ver, pero esta nueva ofensiva, esto no pinta bueno. No. En Ocoa, mi provincia, hubo otro hallazgo anterior al fin de semana, los últimos días de la semana pasada, de marihuana y unas plantaciones allí. Es la tercera. Qué barbaridad. La tercera, lo que le ha cogido. Eso es alarmante. Ya no solamente con vegetales, hortalizas y cosas, y aguacates, ahora le ha cogido, no sé, o es descubierto ahora. Ajá. Perdón. Descubierto esto ahora, pero son plantaciones con todo cuidado. Claro. Agronómico y todo. Oh, sí, muy organizada. Pero ¿qué pasa? Que allí se agarró, ya no se ha hablado de responsables directos de estos hallazgos,
sino que se detuvo a algunos pequeños agricultores que eran trabajadores de algunos predios allí. Libertan a 3 detenidos por marihuana en Ocoa. Resulta que el juzgado rechazó la petición del Ministerio Público tras concluir que el operativo ejecutado por las autoridades vulneró las garantías constitucionales. Entonces, señores, vamos a cumplir con la ley o vamos a hacer cumplir la ley, pero sin vulnerar entonces el librito. Los debidos procedimientos. Y los debidos procedimientos, y agotemos los procesos. Finalmente, dice aquí que... Porque esto es muy serio. Dice que se aseguró que... se había apresado a agricultores y obreros que residen y trabajan en la zona cercana y ninguno es responsable del cultivo ilícito. O sea, y los dueños de la plantación. ¿Dónde están los camajanes dueños de esta plantación? Tú no puedes agarrar los chivitos expiatorios, ¿cómo es la cosa? Entonces de eso se trataba. Pero bien, de estas cosas seguiremos hablando. Bien, nos vamos.